Hola, muy buenos días, 6:31 iniciamos nuevamente un programa de Café Cinar en vivo por Canal 13. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenos días, Julieta, buenos días, amigos televidentes, y esta mañana tendremos la incorporación de los analistas que nos han estado acompañando precisamente para continuar viendo lo que es la encuesta de Unimer para la Nación, y hoy también con otros datos importantes que ya nuestra compañera Diana Vázquez también está pidiendo comentarios y también en redes sociales. Diana, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, buenos días, Julieta, y a todos nuestros amigos televidentes. Como usted lo dijo, bueno, ya se generaron las reacciones de los candidatos acerca de esta encuesta y también hay muchas consultas e interrogantes acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy en redes sociales. Estamos en el Facebook, como lo tengo en mis espaldas, Cinar Canal 13, y también en el Twitter, @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. Comuníquese con nosotros y el día de hoy hágale las consultas a los expertos en el tema. Muy buenos días. Gracias, Diana. Así es, pronto incorporaremos a los especialistas que nos acompañarán el día de hoy, donde hablaremos, además de la encuesta que saca ayer el periódico La Nación de Unimer sobre los resultados en intención de voto para presidente, pero también hoy la misma casa encuestadora para el periódico La Nación publica resultados sobre los aspirantes a diputados o esa elección que se daría en la Asamblea Legislativa, y también más adelante detallaremos. Por el momento, como lo indicábamos ayer y lo informamos ampliamente, la encuesta de Unimer señala un apoyo o establece a José María Villalta en el primer lugar en esa intención de voto con el 22,2%, pero veamos la siguiente información. La medición publicada este jueves por el periódico La Nación consultó por quién votarían si las elecciones fueran hoy. Entre los probables votantes, que son 1.940 personas, el 22,2% lo haría por José María Villalta, el 20,3% por Johnny Araya y en un tercer lugar Otto Guevara del Movimiento Libertario con un 20,2%. La encuesta indica que ante el margen de error hay un empate técnico entre esos aspirantes. Con esos porcentajes, ninguno quedaría electo presidente y están lejos de alcanzar el 40% para ello. Se evidencia, sin ninguna duda, de que este país quiere un cambio. El asunto es qué tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si sumamos la gente que está con José María Villalta y la gente que está con el Movimiento Libertario, entre ambos suman más de 40%. Mientras que por otro lado, lo que sería el continuismo se mantiene en un 20%. Es decir, hay una tendencia al cambio importante que se refleja en esta encuesta. Obviamente, ninguno está por llegar y estamos frente a la posibilidad muy clara de una segunda ronda. José María Villalta cree que la medición muestra un crecimiento del Frente Amplio, pese a que aún está lejos de llegar al 40%. Liberación Nacional, por su parte, cree que existe un error ante lo contradictorio de los resultados de esa medición con la reciente encuesta, por ejemplo, de SIG Gallup, donde la intención de voto le daba a Johnny Araya un 39%. Por su parte, Otto Guevara asegura que los costarricenses creen que hay otra opción diferente y que por ende él y su partido están arriba en las encuestas. Es una señal positiva, quiere decir que nuestro trabajo visitando las comunidades, hablando directamente con la gente, está rindiendo sus frutos, nos llena de alegría, pero también nos compromete a trabajar mucho más porque falta muchísimo. Realmente aquí no hay nada decidido y hay que convencer a todas esas personas que están indecisas, que todavía no han definido su intención de voto. El resultado que da hoy Unimer es completamente inexplicable. Esa encuesta tiene con respecto a Liberación Nacional una diferencia del 100% con respecto a las otras casas encuestadoras. Y definitivamente nos parece que ahí tiene que haber un error porque se trata de 3 empresas que han hecho trabajos de manera reiterada durante los últimos meses, que han mantenido esos criterios y aparece ahora los resultados de Unimer en una línea completamente diferente. Una eventual segunda ronda, ¿quién le ganaría a José María Villalta o quién le gana a cualquier otro candidato? Bueno, dicen Otto Guevara del Movimiento Libertario. Entonces eso nos llena aún más de confianza. Ahora don Juan José en su intervención, cuando hace un llamado a los trejistas y a los costarricenses de que se sumen a este cambio bueno que nosotros estamos impulsando, lo hace con la intención de ganar esto en primera ronda, y esa es nuestra intención. Los resultados de la encuesta señalan que Luis Guillermo Solís de Acción Ciudadana se ubica en un cuarto lugar con el apoyo del 5,5% y Rodolfo Pisa con un 3,6%.
Otón Solís, candidato a diputado por el PAC, indicó que la agrupación siempre saca ventaja, aproximándose las elecciones. En las 3 campañas anteriores ocurrió algo similar. El PAC fue en los últimos 15 días que logró captar o obtener una expresión positiva de los votantes y fue en la urna. Hay un voto silencioso en Costa Rica y ese voto silencioso tiende a ser del PAC. La encuesta de Unimer para la Nación fue efectuada entre el 6 y 12 de enero, precisamente luego del debate del Tribunal Supremo de Elecciones y el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Bueno, sin duda esta encuesta seguirá dando de qué hablar mientras aparece la otra encuesta, pero ya vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos en primer lugar aquí muy cerca nuestra colega y amiga doña Arete Lumaña, bienvenida. Buenos días, bienvenido. Don José Carlos Chinchilla, mucho gusto tenerlo nuevamente por acá. Encantado. Y doña Vanessa Calvo también, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Café Cinar. Y también empezamos con doña Vanessa, bueno, para hacer esta primera ronda sobre lo que han dicho también los candidatos, porque aquí esta encuesta, más que lo que fueron los números, ayer fue el que la justificaba, el que no, por supuesto el que sale favorecido a alabarla, pero otros hablan de inexplicable, una encuesta errónea. ¿Cómo lo ve usted, doña Vanessa? En política nada es una sorpresa y todo es una sorpresa. Y es algo que, para decir que algo es inexplicable, es no entender la política de fondo. Creo que viene confirmándose una tendencia efectivamente, y aquí lo que se debe ver es que se tiene claro que los medios han ayudado a posicionar a los candidatos. La presencia en los medios ayuda a que haya más reacción también, y también los debates, por supuesto, que tienen una influencia importante. Entonces, todo esto ayuda a crear un ambiente que efectivamente lo que hace es ya no la apatía con la política, sino más bien a exaltar lo que el costarricense siempre ha dicho: nos gusta la política. No es cierto que hay esa apatía como la hubo en su momento en noviembre y diciembre. Ahora tenemos una reducción importante de los indecisos, lo que quiere decir es que hay una reacción muy positiva y también una reacción del abstencionismo. Don José Carlos. Bueno, evidentemente lo que es muy claro, como lo decía anteriormente, es que hay una intención de cambio, digamos. Hay una propuesta de cambio hacia una sociedad más liberada en el mercado y otra, un cambio hacia una sociedad socialmente más responsable. Pareciera que efectivamente el 20.2% de esta encuesta lo que expresa es que lo que Liberación tiene es lo que siempre ha tenido y que difícilmente el candidato ha podido atraer nuevas personas a su propuesta política. Esto en 15 días antes de las elecciones evidentemente expresa una situación muy dramática para el candidato de gobierno y de alguna manera genera expectativas tanto en Villalta como en Guevara de la posibilidad de ir a una segunda ronda. Fíjate, podemos estar hablando de que lo que se ha venido pensando en un candidato siempre en la cúpula y dos ahí siguiéndole, y ahora con esto es totalmente otro aspecto. Ciertamente, ¿verdad? Estamos frente a una elección absolutamente atípica, en el sentido de que a 15 días de las elecciones tenemos prácticamente un triple empate entre esos 3 candidatos, a diferencia de lo que ocurrió cuando arrancó la campaña, en donde prácticamente Araya estaba solo y se consolidaba como el candidato. Y creo que esto es un poco lo que ha golpeado a Liberación Nacional, y pues es obviamente lógico que su campaña demerite una encuesta en la que evidentemente no está siendo claramente en el primer lugar. Lo que pasa es que ahí creo que también hay un problema de conceptos, ¿verdad? No podemos comparar las encuestas porque tienen metodologías diferentes, ¿verdad? La gente tiende a tener alguna confusión en el sentido de que por qué hace 2 días había un candidato que tenía 39 y 2 días después hay un candidato que tiene 22. Bueno, simple y sencillamente porque son instrumentos diferentes con metodologías diferentes que no se pueden comparar. Y lo otro es que las encuestas tienen que verse no de manera aislada, sino, como decía José Carlos, que marquen una tendencia. Y desde ese punto de vista, esta de Unimer viene marcando una tendencia desde noviembre del año anterior y la que estamos discutiendo el día de hoy. Prácticamente lo sitúa en un triple empate.
ellos vienen, hay alguno que viene subiendo, hay alguno que viene bajando, hay alguno que se ha mantenido, que se ha estancado. Decía usted, Gretel, bueno, que las encuestas no se pueden comparar, pero bueno, puede ser también una medición, ¿no? Puede servir para analizar un poco en ese aspecto. ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién se estancó? ¿Quién llegó a techo? ¿Quién podrá subir? No sé, una perspectiva en ese aspecto. Gretel, empecemos con usted. Bueno, un poquito para repasar los datos. En noviembre, de las tres, digamos, que están punteando, en noviembre del año pasado, José María Villalta tenía 22, más o menos, como techo. En la de este mes es 22.2, de tal manera que sí crece, pero el crecimiento es bastante poco. Igual ocurre en los otros casos. Araya tenía un 19, y sube a un 20.3. Guevara tenía un 19 también y ahora sube a un 20.2, de tal manera que el aumento es, digamos, mínimo desde el punto de vista estadístico. Pero siendo una lucha tan cerrada, cualquier cosa puede influir, digamos, para que uno baje y uno suba. Lo que sí es cierto es que con respecto a cuando se empezaron las mediciones de esta campaña electoral, el que más ha venido disminuyendo, digamos, es don Johnny Araya, aunque en esta encuesta suba ese 1.5, 1.3, pero eso lo que demuestra de alguna manera es lo que siempre hemos venido hablando de esta campaña, y es la volatilidad del voto, es decir, que en un momento está en un lugar y en otro momento está en otro lugar. De hecho, dentro de los indecisos, ¿verdad?, que es más o menos un 40% de acuerdo a esta encuesta, el grueso de esos indecisos es de gente que no se decanta todavía por un candidato en específico. Entonces es ese voto, digamos, bisagra, que un día está apoyando a un candidato y el otro día está apoyando a otro candidato. Yo creo que expresa también el que 4 de cada 10 personas aparentemente se deciden en los últimos días. Es decir, no han podido captar porque la cultura política de un núcleo importante de la gente que vota se decide al final. Y precisamente de ahí el valor táctico, digamos, que tiene estas semanas, ¿verdad? El aporte que han hecho los debates ha sido significativo, pero la gente está esperando al momento final para decidirse. Un publicista decía, Jorge Mario Rivera decía, que de alguna manera este photo finish está atrayendo a la gente, pero también está frenando a los indecisos a decidirse ya. Están esperando para ver qué elementos de última hora van a definir esta campaña y posiblemente, efectivamente, sea caminando hacia la urna, digamos, 2 días antes, 3 días antes, que la gente tome esa decisión. Y es un núcleo importante. No sé, Carlos, pero con respecto a la consulta, ¿quién avanza, quién no? ¿O se mantienen similares en esa intención, al menos los que encabezan la encuesta? Tal como lo dijo Gretel, el que ha sido evidente su caída ha sido el caso de don Johnny. Don Otto ha crecido lentamente y Villalta también ha crecido lentamente. Y es que no podían crecer rápido por esta cultura de votar al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene don Johnny? Don Johnny tiene el núcleo duro de Liberación Nacional. Eso es lo que lo mantiene en ese porcentaje. ¿Podrá o no atraer nuevos ciudadanos y ciudadanas costarricenses? Eso lo veremos en estos días. ¿Qué pasa con Villalta? Más bien es impresionante que se mantenga con un ligero crecimiento, en tanto que la campaña, tanto del Movimiento Libertario como de Liberación Nacional, ha sido contra Villalta. Y en ese sentido es sorprendente que se mantenga ahí. Es también, digamos, poco explicable, digamos, o más bien devela la debilidad de las campañas políticas el que el Movimiento Libertario no haya crecido más. Porque la cantidad de millones que han invertido en esta campaña, en bajarle la imagen a Villalta y en subir la imagen de don Otto, no se expresa en el número de votantes que en principio tendría en esta elección. Tal vez en ese aspecto, y tal vez doña Vanessa, para completar esta ronda, lo que dice don José Carlos, o sea, la comunicación no ha sido como directa hacia el votante, siempre ha sido como algunos que hablan de la campaña del miedo, otros que hablan de no siempre los mismos, pero podríamos decir que esta encuesta es el reflejo de los debates y, como decía usted, de la exposición en los medios y no directamente del mensaje de los candidatos. 2 cosas respecto a eso.
Aquí la discusión ha estado en cómo llegar a ser el segundo lugar. No es el primero, es quién va a ser el segundo lugar para abrir la posibilidad a la segunda ronda, que efectivamente es lo que está sucediendo en este momento. Y esa exposición en los medios lo que nos da es la batalla entre candidatos. Aquí es desplazar a uno para posicionarse el otro y luego voy a recoger el voto. Obviamente tiene que acomodarse de esa manera porque las posibilidades no dan, la posibilidad económica y las posibilidades en tiempo. Y hay otro factor importante, mucho de esto sucede en la GAM, en la gran área metropolitana. Aquí la importancia va a estar, y esto creo que es algo que va a definir el voto, va a estar precisamente en la zona rural. En ese voto en la zona rural, ¿que quién es el que capte el voto en la zona rural? Bueno, lo capta el partido que tenga una estructura. ¿Y cuáles son los partidos que tienen estructura? Generalmente los partidos más grandes o los partidos que ya han estado más en la carrera política. En este sentido serían, en principio, el Movimiento Libertario, el Partido Liberación Nacional, los que tendrían más posibilidad de llegar a esas zonas con sus estructuras. Doña Vanessa, usted menciona lo de esa lucha por estar en segundo lugar. Eso me imagino que los candidatos lo piensan o las jefaturas de campaña lo piensan en torno a posible o a la alta probabilidad que hay de una segunda ronda. Bueno, es que aquí estamos hablando de la segunda ronda como un elemento sorpresa. Ya tuvimos esa experiencia en Costa Rica y el costarricense tiene que entender que hay sistemas y hay países que tienen segunda ronda siempre. Y les pongo un ejemplo que es Francia. Francia siempre va a una segunda ronda. ¿Por qué? Porque hay una dispersión del voto. Y en este caso tenemos antecedentes muy claros. En Costa Rica tenemos una dispersión del voto desde hace 12 años aproximadamente. Tenemos eso reflejado en una asamblea altamente fracturada, con mucha representación de partidos políticos. Entonces la segunda ronda es algo natural en un sistema político maduro y en un sistema político que tiene 13 candidatos a la presidencia, por Dios. ¿Cómo se va a dirigir un votante a hacer una decisión con 13 opciones? Ahora la estamos reduciendo por estos resultados a 5 y 6, pero realmente lo que se va a ver también es que el votante no solo tiene que decidir quién va a ser presidente de la República, sino también por quién votó para diputado. En ese caso, Aquí quiero contar un asunto. Me parece que tal vez la sorpresa no es la segunda ronda, porque prácticamente son 95% de posibilidades de que haya segunda ronda. La sorpresa aquí es que el partido de gobierno, por primera vez, podría quedar fuera de esa segunda ronda. Porque si bien es cierto, los resultados de esta encuesta no son contundentes aún, es el candidato de gobierno el que aparece no precisamente en ese primer lugar. Entonces aquí la gran lucha que en este momento, o el gran reto al que se enfrenta Liberación Nacional, es estar ahí, igual que el que se enfrenta don José María y don Otto. Lo que pasa es que me parece que era poco pensable hace un año, por ejemplo, que estuviéramos a 16 días en esta coyuntura en particular. Y es que precisamente, si hablamos de esa segunda ronda inminente casi, ahí viene el asunto después, no tanto de alianza, sino de los que fueron por una opción, ahora que teníamos 13, como decía doña Vanessa, bueno, ahora tenemos solo 2. Y por quién vamos a ir. Es ahí donde realmente se va a reflejar esa decisión al final. Bueno, en este momento, digamos, tenemos que entender que el escenario cambió estructuralmente desde hace tres elecciones, cuando se terminó con el bipartidismo, digamos. Eso es un primer escenario. El segundo escenario es que por primera vez se aspira a un continuismo de 3 gobiernos, cosa que ha sido inédita desde la Segunda República, ¿verdad? Eso nunca ha ocurrido en este país. En tercer lugar, es muy clara, digamos, por lo menos así lo muestra esta encuesta, digamos, una disposición al cambio. Con esos escenarios, digamos, haciendo esa mezcla de elementos, en una segunda ronda es muy probable, digamos, que el partido de gobierno no continúe. Esa es la impresión que uno tiene. Bueno, sí, yo sí quisiera aclarar que no estoy de acuerdo con el elemento sorpresa en nada, ni para segunda ronda, ni tampoco con lo que pasó con los partidos políticos. Aquí tenemos antecedentes importantísimos. Aquí los costarricenses han dicho
que, bueno, el bipartidismo es un elemento que ya tal vez ha desaparecido, no es tan fuerte, pero tenemos un antecedente que es el voto al referéndum. En ese momento, fue un momento culminante, que yo lo llevaría a la elección del 2006, donde se viene dando el movimiento social del cambio, digámoslo así, para no poner el sí y el no. A partir de ahí, ese movimiento lo que tiene es una identidad social, no es una identidad política. La identidad política se viene a adquirir cuando ese movimiento social se alía, ya sea con el Partido Acción Ciudadana o con el Frente Amplio. Y a eso es lo que nos estamos enfrentando. Pero es una lectura que, si se hace bien hecha, viene y nos lleva a 12 años por lo menos. Y vuelvo a esos 12 años porque este antecedente es importante. Ahora lo que tenemos entonces es el reflejo. Una vez más, acordémonos que en la elección Óscar Arias Otón Solís casi pierde Liberación Nacional también. Entonces, aquí lo que tenemos es un candidato que no logró del Partido de Liberación Nacional diferenciarse de lo que es el gobierno de Laura Chinchilla. Entonces, con una gran falta de decisión, con una gran falta de determinación, el señor Johnny Araya no dijo, yo soy diferente. Soy del mismo partido, pero soy diferente. Entonces, puede ser el continuismo de un partido, pero con un candidato y una dirección y un liderazgo diferente. Eso no lo logró Johnny Araya. Entonces, ahora sí, el Partido de Liberación Nacional se debe ver como partido del, como lo pone don José Carlos, el continuismo. Pero no debió haber sido así, porque se tuvo la oportunidad, que ya no es rescatable, de que Johnny Araya se posicionara y se diferenciara. Villalta recoge el antecedente que mencioné, recoge el antecedente de ese cambio, de ese movimiento del no que en su momento existió, y Otto Guevara viene a convertirse en un partido que ahora quiere llamar de centro. Ahora todos son de centro, ahora ninguno tiene una posición ideológica, pero sí se va a dar un reto ideológico en una segunda ronda si queda el Frente Amplio y el Movimiento Libertario. Gracias, Vanessa. Bueno, los tres tenemos que hacer una pausa comercial, nuestra primera pausa comercial. Ya casi volvemos con más de Café Sin Nada. Decidite por la universidad que te brinda una biblioteca digital con miles de ítems a tu alcance. UH. La periodista Maribel Quiroz dirige interesantes debates y foros sobre temas de actualidad con una gran variedad de conocedores y expertos. Una mirada, todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en Canal 13, nuestro canal. Continuamos aquí en Café Cinar. Llegó el momento de entrar a la sección de redes sociales, donde usted se puede comunicar con nosotros y también hacerle las consultas que desean nuestros expertos acerca de la encuesta publicada el día de ayer por Unimer para el periódico La Nación. Vamos a iniciar este segmento analizando un poco de la reacción que tuvieron los candidatos, algunos candidatos en sus redes sociales, en este caso en el Facebook, y vamos a iniciar con el candidato del Partido Acción Ciudadana, don Luis Guillermo Solís, quien se pronunció en su red social de Facebook acerca de los resultados de esta encuesta, que ya vamos a ver en pantalla su reacción, y algo de lo que él colocó ahí podemos observar parte de la gráfica o la fotografía que él publicó, y parte de lo que decía su publicación es lo siguiente: las encuestas no están midiendo la nueva realidad política del país. En 3 ocasiones anteriores, y esta vez no es la excepción, siempre han ninguneado al PAC. Esta encuesta no coincide con nuestros propios análisis estadísticos. Estamos creciendo y vamos a seguir creciendo hasta ganar las elecciones el próximo 2 de febrero. Hay quienes insisten en la polarización y el miedo, las peores recetas para el futuro del país.
las y los optimistas estamos convencidos que sí hay una salida. Esto es parte de lo que publicó don Luis Guillermo Solís en su red social de Facebook y queremos saber cuál es la opinión de los expertos acá presentes el día de hoy acerca pues, de la publicación de don Luis Guillermo y la utilización de su Facebook para pronunciarse con respecto a los resultados de esta encuesta. Vamos a iniciar con doña Vanessa. Gracias. La autoanulación que ha hecho el Partido Acción Ciudadana es evidente. Don Luis Guillermo puede estar tratando de rescatar, pero Luis Guillermo ha sido el llanero solitario. Don Luis Guillermo ha tenido una calificada un poco dura, pero traición interna dentro del Partido Acción Ciudadana, que ha sido el mismo Otón Solís. Ahora don Otón Solís sale a tratar de rescatar al partido y considero que ya es un poco tarde. Don Luis Guillermo es una persona valiente que va a llegar hasta el final con un partido que ha sido altamente dañado por su propio líder y fundador, Otón Solís. Don José Carlos. Yo tengo la impresión de que efectivamente no se está registrando un crecimiento del PAC. O sea, uno cuando escucha a la gente y cuando lee en redes sociales, uno ve que el PAC tiene más, o le dan una impresión de que el PAC tiene más gente de la que está registrándose en estas encuestas. Habrá que esperar otras encuestas, pero obviamente va a ser difícil de que llegue a los niveles que requeriría para poder aspirar a la presidencia en esta. Y creo que este tipo de resultados de estas encuestas, tanto la del CID como esta de Unimer, de alguna manera impactan muy negativamente a gente que podría estar simpatizando con el PAC y que de pronto, frente a estas opciones tan cerradas que hay, decida otorgar un voto útil. Aunque también existe la posibilidad de que un núcleo de gente que quiere un centro-centro se mantenga en la tesis del PAC y espere una segunda ronda. O sea, en última instancia yo diría que desde mi punto de vista, y sin datos, sino nada más percepción, don Luis Guillermo tiene razón al decir que no se está reflejando el sector social que está apoyando al PAC en este momento y creo que en próximas encuestas se podría reflejar eso. ¿Está de acuerdo usted con lo que dice don Luis Guillermo en esta publicación, que las encuestas han ninguneado al PAC entonces? Yo creo que, digamos, la palabra sería han afectado al PAC estos resultados. Sí. Doña Grete. Yo creo que una encuesta por sí sola no genera un efecto de favorecer a uno o favorecer a otro. O sea, una encuesta es una investigación científica. El punto aquí es el uso que los partidos políticos hacen de esas encuestas y en esos usos, esos partidos políticos utilizan esa encuesta para hacer campaña publicitaria. Entonces, evidentemente, los partidos que no son favorecidos con las cifras de la encuesta, evidentemente van a decir cosas como la que dijo don Luis Guillermo Solís. Además, tenemos un problema adicional, es el alto grado de abstención que todavía tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, no sabremos, una encuesta en ese sentido no es pitoniza, para poder predecir por dónde se van a decantar esos indecisos. Y desde ese punto de vista, el asunto ahí podría cambiar. Pero es absolutamente lógico que los partidos utilicen esos instrumentos, que son mediciones de un momento específico y de una tendencia a lo largo de esta campaña electoral, que la utilicen para hacer campaña. Evidentemente, los que no son favorecidos van a decir lo que dice don Luis Guillermo Solís y probablemente lo que dijo don Johnny Araya sobre la encuesta. Bueno, y precisamente vamos a seguir analizando más de lo que dijeron los candidatos a través de sus redes sociales, como lo dije anteriormente, en este caso en el Facebook, y vamos a irnos con el caso de don Otto Guevara, que también hizo pública su reacción acerca de esta encuesta y dijo: somos la opción con más probabilidades de ganar las elecciones en segunda ronda, gracias a la unión espontánea de la mayoría de los costarricenses alrededor de nuestra propuesta política para hacer un verdadero cambio en la forma de gobernar en nuestro país. El cambio seguro, confiable y bueno. Gracias, costarricenses. Seguimos adelante. Bueno, y en esta ocasión, Otto Guevara le da gracias a los costarricenses por el apoyo que, según él considera, le dieron en esta encuesta. ¿Cómo analizar esta reacción, Gretel? Igual, es una reacción a nivel de mercadeo sobre un instrumento de medición. En el caso de don Otto, está apuntando ya claramente al tema de la segunda vuelta, porque él está enfatizando de los resultados de la encuesta la que nos señala cómo se comportaría el electorado en tres escenarios de eventuales segunda ronda.
contra don Johnny, contra don José María Villalta. Entonces él está apostando a esa sección o a ese segmento de la encuesta que le favorece a él de manera particular. Don José Carlos. Bueno, efectivamente, digamos, a mí me sorprende bastante, digamos, lo que ha logrado don Otto hasta este momento. En el sentido de que efectivamente por el desgaste que ha tenido de alguna manera durante varias campañas, sus ideas neoliberales ajustadas, digamos, a la demanda, digamos, de una responsabilidad social del Estado, la credibilidad que eso pueda generar, es sorprendente que tenga un porcentaje tan alto. De alguna manera tiene razón don Otto de estar muy feliz porque está en el lugar que pocos imaginamos que podría llegar. Y habría que esperar. Yo tengo la impresión de que le va a costar seguir para arriba, pero eso lo va a decidir la gente. Doña Vanessa. Sí, la lectura de la encuesta es recoger los frutos de lo que han sembrado hasta ahora. El dar gracias, tanto José María Villalta en algunos spots que presentó ayer en algunos medios, dio las gracias, entonces uno se sorprende, pero qué rápido dio las gracias, ¿verdad?, con estos spots. Efectivamente todos han recogido lo que han sembrado. El Movimiento Libertario y el Frente Amplio están recogiendo lo que han sembrado. Ha sido una lucha fuerte, ha sido una lucha no en medios, porque lo de los medios se da en las últimas 2 semanas. Ellos han ido a la calle, han pedido votos, se han acercado a ciertos sectores y ahora ambos están recogiendo. El que sí creo que tiene un reto clarísimo es el Partido de Liberación Nacional, pero gracias a la encuesta, tanto el Frente Amplio como el Movimiento Libertario sí deben dar las gracias porque se están posicionando ambos muy fuerte. Doña Vanessa, en varias ocasiones y publicaciones, don Otto Guevara ha mencionado en sus redes sociales y ha colocado la palabra segunda ronda. ¿Cree usted que él está confiado en que esto va a suceder entre su partido y otros aspirantes? La opción para los 2 partidos emergentes, Frente Amplio y el Movimiento Libertario, es una segunda ronda. Repito, en este caso, una segunda ronda por la dispersión del voto, por la cantidad de opciones que tiene el votante, es clara. Y para el Movimiento Libertario y el Frente Amplio es una opción definitiva. Muchísimas gracias a los 3 y vamos a continuar con más consultas que nos ingresan a través de nuestras redes sociales, en el Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter @Cinar13 para los expertos. En este caso vamos a hacerle la consulta a don José Carlos, que tal vez le dé respuesta a esta seguidora. Magdalena Loría hace la consulta. Creo que la pregunta que se harán muchos es cómo es posible y que con solo un día de diferencia entre una encuesta y la otra, pues se dé tanta diferencia, es demasiado marcada, esto hace que los votantes dudemos de la veracidad de estas encuestas. Habla acerca de la encuesta publicada por CIP Gallup y la del día de ayer de Unimed, don José Carlos. Yo creo que efectivamente, doña Magdalena tiene toda la razón. La gente tiene el derecho a dudar. Tiene el derecho a dudar porque, digamos, en la encuesta del CID lo que aparece como gente que no va a votar es solo un 10%. Aparece don Johnny a un 1% de ganar las elecciones. Y 2 días, 3 días después aparece otra encuesta donde están todos a un mismo nivel. Yo como ciudadano y ella como ciudadana tiene derecho a dudar de las encuestas. Creo que dice el cuento que la mejor forma de matar un elefante es pasarlo del sol a la sombra y de la sombra al sol. Yo creo que las casas encuestadoras se están devaluando mucho. Y eso no está mal. Yo creo que de alguna manera eso obliga a la gente a pensar en otros criterios para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué de lo que un candidato me está ofreciendo me sirve y qué parece realmente verosímil de que lo pueda hacer? ¿Cuál es la trayectoria del candidato? Esos elementos, digamos, nos pueden servir. En otras palabras, doña Magdalena, usted tiene toda la razón de dudar. Tome las encuestas como un elemento más, pero defina sobre otros criterios. Ahora vamos a solicitarle tal vez a doña Gretela que nos ayude a contestar esta pregunta. Max Rojas Durán hace la consulta. ¿Cuáles son los atributos para que una encuesta sea representativa?
Yo creo que es precisamente basada en la pregunta de doña Magdalena, para que el pueblo pueda creer un poco más en ella. Sí, ciertamente hay una confusión en los ciudadanos sobre el tema de la encuesta, y sin pretender yo ser aquí una experta, lo que sí me parece que ha faltado es clarificarle a los costarricenses qué es una encuesta, cómo se hace una encuesta, cuáles son los mecanismos para hacerlo, y que nos definan además cuando se presenta al electorado los resultados de una encuesta, que nos digan ciertamente cómo fue que la hicieron. Yo mantengo mi tesis que dije hace un rato, en el sentido de que es, desde el punto de vista metodológico, totalmente imposible comparar estas dos encuestas. Sid Gallup hace una muestra que es un porcentaje telefónica y otro porcentaje presencial, y es una muestra pequeña. Unimer hace una encuesta 100% presencial y es una muestra bastante amplia. De hecho, es ya por segunda vez consecutiva, duplica la muestra que siempre ha utilizado esta casa encuestadora. Desde ese punto de vista, no podemos mezclar una cosa con la otra, porque son totalmente incomparables. Además de que Sid Gallup nos da dos escenarios, uno con los totalmente decididos y otro con el universo completo. En el caso de Unimer es específicamente con los decididos. Entonces es imposible en ese contexto que las dos cosas se comparen. Lo que pasa es que la gente, por eso les digo que aquí falta un poco de información. Entonces la gente se confunde, y por eso es que dice, ¿cómo que hace 2 días me dijeron que ahora yo iba a ganar y ahora me dicen que hay un triple empate? Bueno, simple y sencillamente porque las dos encuestas no se pueden comparar. Y como dije al principio, una encuesta no puede verse de manera aislada. Estas encuestas hay que verlas desde el punto de vista de que marcan una eventual tendencia. Y como decía José Carlos, para efectos del costarricense debe tomarlo como un elemento más, pero no como el elemento fundamental para tomar una decisión tan crucial como es quién va a ser el presidente de Costa Rica en el 2014. Muchas gracias, doña Gretel. Y vamos a terminar nuestra sección de redes sociales con una consulta para doña Vanessa. Luis Araya hace la consulta: ¿cuál empresa ha sido más acertada en las encuestas respecto al resultado final de la elección? Y yo creo que es que se ve notable la reacción en las redes sociales acerca de la confusión de la gente con respecto a los resultados de las encuestas. Entonces quieren tal vez tener una idea de cuál pueda ser más confiable, pero a su criterio, ¿cuál ha sido la más acertada con respecto a los resultados? Calificar a una encuestadora o la otra sería descalificar a cualquiera. Entonces creo que no es conveniente, creo que cada una de las encuestas demuestran y dan una lectura, tienen una información particular. Ya Gretel lo mencionó, el método es diferente, el muestreo es diferente. Yo lo que le sugeriría al costarricense y a don Luis sería revisar cada una de las encuestas con la información, por supuesto, que nos llega. ¿Por qué? Porque cada una tiene elementos diferentes que sí nos llevan a conclusiones importantes. La conclusión importante es, hay dos partidos que vienen continuamente posicionándose, que son el Frente Amplio y el Movimiento Libertario. Hay un partido tradicional, que es el PLN, que está ahí. No sabemos si se va a quedar o no, pero está ahí. Pero sí rescatar lo que dijo Gretel también, aquí ha fallado el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones es el ente rector de la cultura electoral del país. Debe hacer una campaña a partir del 2014, a partir de finalizar estas elecciones, para instruir al costarricense sobre temas esenciales que se nos presentan para que esto no vuelva a pasar. Necesitamos que el Tribunal Supremo de Elecciones constantemente eduque al costarricense sobre el tema de encuestas y otros temas que van a ayudar a que el votante sea un votante maduro y educado. Muchísimas gracias a doña Vanessa, a doña Gretel y también a don José Carlos por aclarar las dudas de todas las personas que nos hacen las consultas a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter Café Cinar con el hashtag, en el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. A través de ahí usted puede hacerle las consultas, todavía está a tiempo. Adelante, Luis Carlos, Julieta. Gracias, Diana. Bueno, y también para cerrar esta parte de este análisis de la encuesta, para ingresar a lo que es el día de hoy con los diputados, hay algo tal vez antes, porque Julieta también tiene unas preguntas, nada más déjeme robarles espacio, porque ha surgido mucho, incluso lo vimos en el debate que transmitimos el pasado 6 de enero,
que la gran pregunta que desató ahí el alboroto, como decimos, fue, y lo que ha confundido también, creo yo, es que siempre hemos preguntado por quién votaría, pero ahora ha surgido la pregunta que estaba ahí, que quizás muy pocos la habían hecho, es por quién nunca votaría o a quién no le daría el voto. Tomando en cuenta lo que decía don José Carlos y la pregunta del televidente de esta confusión que se genera, porque yo creo que ustedes tres, al igual que nosotros y mucha gente que participa en estos foros, le preguntan a uno, bueno, ¿quién es el mejor? ¿O por quién votaría? O me dicen que no vote, o a veces en una actividad dicen que no vote por este, pero ¿cómo analizan ustedes y dónde es que la gente debe enfocarse? ¿En el que por quién no votaría o que más bien a quién es el que debo darle mi apoyo? Yo creo que el tema de esta campaña es que ha faltado encanto. ¿Verdad? Nadie está particularmente encantado con ningún candidato y la fidelidad para ese candidato es bastante baja y lo muestran todas las encuestas. Las campañas políticas no han logrado despertar en el ciudadano ese fervor absoluto por ir a votar y no necesariamente se están decantando. De hecho, en esta encuesta se dice claramente dentro de ese 40% de indecisos que según esta encuesta de Unimeray, más de la mitad, casi 30%, dicen que sí van a votar, pero que no están seguros de por cuál candidato. Entonces eso demuestra de alguna manera el hecho de que no tenemos en esta campaña una particular emoción por ir a emitir el voto por determinado candidato. Entonces me da la impresión de que probablemente aquí el voto vaya a ser más por descarte que por apoyar a una persona en particular. Y entonces ahí surge, como decía, el tema de por quién no votarían, que en esta encuesta particular, y es parte de lo que sale hoy, es curioso porque sí hay alguien que levanta mucho en relación con la encuesta de noviembre, y es José María Villalta, que pasa de un 3% de que la gente no votaría nunca por él en noviembre a un 16.1% en enero, mientras que los otros relativamente permanecen igual. Entonces me parece que va a ser un poco por ese tema. Lo ideal debería ser votar absolutamente convencidos de que la opción por la que nosotros estamos votando es la mejor para este país, pero los números pareciera ser que no indican eso. Bueno, yo creo que en una primera ronda la gente debe focalizarse por quién me gustaría que fuera presidente. Y pienso que efectivamente, como decía Gretel, al principio la gente no estaba muy fría. Creo que toda esta dinámica, el debate de Canal 13, los otros debates, han venido motivando a la gente de alguna forma. Y pienso que la gente le está prestando más interés, pero además no es nada nuevo. De alguna manera, con todas las dificultades que ha generado este país, con toda la polarización que evidenció el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio, ahí empezamos a generar una nueva cultura de análisis de la realidad. Es decir, con el TLC se generaron N cantidad de debates y la gente empezó a aprender, porque la cultura es eso, es un aprendizaje, es una vida, es una forma de vida. Creo que eso marca en muchas aristas el proceso electoral del presente y de los próximos años. Y por lo tanto, yo diría que efectivamente, a la hora que uno elige cuál es el candidato que más me gusta, de alguna forma también está pensando cuáles candidatos no me gustan y por qué. Tengo la impresión de que ese 40% aparentemente que está por decidirse por quién votar, en este momento está reflexionando sobre varios aspectos. Uno, digamos, realmente, ¿qué es lo relevante y en qué me sirve en lo personal que tal persona llegue? En segundo lugar, la gente debe estar pensando cómo este candidato puede impulsar esa palabra maravillosa, que a veces no la entendemos bien, el desarrollo del país, que implicaría trabajo, salud, educación, tranquilidad, paz, seguridad. Y por último, yo diría, cada persona, digamos, de estas personas que están indecisas, pienso que estarán valorando en última instancia si todo lo que le están planteando como posible puede ser realmente creíble dependiendo de la persona que lo dice. Doña Vanessa. Sí, yo creo que a veces en el análisis político, desde mi perspectiva, lo que sucede es que no se entiende al ciudadano medio.
Y en este caso, el ciudadano medio lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Entonces, sí considero que el criterio de elección del ciudadano va a ser a partir de la necesidad que tenga ese ciudadano. Es decir, yo necesito más empleo, yo necesito empleo, ¿quién me ofrece esa opción? Yo necesito que bajen o no la electricidad o volver a la agricultura, ¿quién me resuelve eso? El costarricense es una persona altamente individualista, Entonces, aquí el punto de partida es, si seguimos con esa tesis de que es altamente individualista, es cómo resuelvo, quién me resuelve a mí mejor mi problema. ¿Quién va a resolver el futuro de mis hijos mejor? ¿Quién me resuelve el tema de educación si yo vivo en la zona rural y mi chiquito tiene que caminar 4 horas? ¿O quién resuelve mejor el tema de transporte público, que es un tema general? El criterio de elección considero que va a ser un criterio individual con base en la necesidad del costarricense, con base en el discurso, por supuesto, quién se vende mejor, pero sí con base en la necesidad de cada familia. A los tres rápidamente, porque ya me están pidiendo corte. Doña Vanessa, usted mencionaba que en la segunda ronda habría una lucha ideológica. A mi criterio, desde que inició esta campaña ha habido una lucha ideológica. Los 3 candidatos al menos que encabezan, o los 4 o 5 candidatos han señalado en sus campañas que no vote por la izquierda, que no vote por la derecha, que la propuesta de equilibrio es el centro, etcétera, etcétera. Entonces, esa lucha ideológica que a mi criterio ya se está dando y se empezó a dar hace mucho tiempo, ¿no ha confundido también más a los electores, a los votantes? A mi criterio, muy rápidamente que me respondan los 3. Y lo último, que un tema que se me quedó, que quiero consultarles, señalaba alguno, no recuerdo quién, creo que doña Vanessa, Otón Solís, sí, doña Vanessa creo que lo señaló. Otón Solís, señalaba usted, hizo un daño al Partido de Acción Ciudadana, tal vez por ende su posición en las encuestas en este momento, al menos en la de UNIMED. ¿Es así o no? ¿Así lo consideran? Rápidamente, las 2 consultas, 10 segundos, ya nos tenemos que ir a corte. Bueno, lo de la lucha ideológica ciertamente, pero es más allá de lucha de etiquetas, de si es neoliberal o si es comunista o demás. Estamos hablando de una lucha en el fondo por un problema de Estado, es decir, cómo vemos el papel del Estado en el marco de la solución de los problemas del país. Y con respecto a lo del daño al PAC, yo sí considero que don Otón no necesariamente ha hecho las cosas políticamente correctas para enfrentar un apoyo importante al candidato, pero esto no viene de ahora, sino que eso es parte de la lucha intestina que ocurrió en el Partido de Acción Ciudadana en la convención interna, donde quedaron muchas fisuras. Don Luis Guillermo Solís gana por muy poca diferencia a don Juan Carlos Mendoza y ahí empieza una decisión, tanto así que muchos de los seguidores se fueron para el Frente Amplio y son los que hoy están alimentando esa agrupación política. Entonces, Carlos, desde que las encuestas empezaron a plantear al Frente Amplio y a Villalta como un candidato en crecimiento, la campaña se convirtió en una campaña absolutamente ideológica. Es decir, y con los signos más tradicionales, encasillando, etiquetando, distorsionando realidades y de una manera muy grave, no explicándole a la gente por qué realmente estamos en esta línea, cuando en realidad la gente lo que buscaba era resolver problemas. Terminamos hablando de comunismo, socialismo, neoliberalismo, liberalismo, y eso, curiosamente, a mi juicio, digamos, no era lo que la gente esperaba. Sin embargo, ya la gente se está sacudiendo de esos, y creo que va a haber un cambio importante en la campaña, aunque va a seguir siendo esencialmente ideológica. Otón. Y en el caso de don Otón, evidentemente yo lo encuentro ambivalente. Por un lado, si no quería participar en la campaña, mejor hubiera dicho que no. Y si participaba, debería haber apoyado sustancialmente. Ha sido innecesario que perdieran 15 días para llegar a la conclusión de que tenía que seguir con el PAC. Él siempre debió haber estado con el PAC y nunca debió de haber suspendido, digamos, de manera práctica su trabajo como de apoyo a la candidatura de don Luis Guillermo. Doña Vanessa. Al ser todos de centro, en esta primera etapa,
Al ser todos de centro nos confunden a todos, hasta los mismos analistas. Todo el mundo es de centro, o centro izquierdo, centro derecho, o centro-centro. Entonces eso es altamente confuso para el votante. ¿Por qué sostengo la tesis que ahorita no es tanto el elemento ideológico? Por eso de que todo el mundo es de centro. En cambio, en la segunda ronda, efectivamente van a tener que decidir. Ya no voy a ser de centro, voy a tener que tomar posición, y las posiciones están clarísimas. ¿Por qué? Porque si es el Frente Amplio y el Movimiento Libertario en una segunda ronda, ahí no hay centro ninguno. Ahí van a tener que definirse ellos mismos. No se vale sí decir un día que soy libertario, el otro día que soy sensible socialmente, o somos o no somos. Eso es un centro ahí que confunde. También que no soy comunista, soy socialista del siglo XXI o ya no soy ni eso. Entonces, ¿a dónde está la definición? Por eso la segunda ronda nos va a definir claramente cuál es la posición de cada partido. Y con respecto al tema Otón, yo sostengo lo que dije inicialmente. Ha sido un partido dañado por su propio fundador. Gracias, doña Vanessa. Vamos a ir a una pausa comercial brevemente, recordando también que estamos a través de 101.5 FM de Radio Nacional y ya venimos con más. Decidite por una universidad digital. Decidite por la UH. Los cineastas nacionales, sus proyectos, pensamientos y sueños. Conózcalos junto a Roberto García y Rocío Fernández en Lunes de Cinemateca, a las 11 de la noche, aquí en Canal 13, nuestro canal. Bueno, llegó el momento de retomar la sesión de redes sociales aquí en Café Cinar. Son muchas las consultas que nos hacen llegar a través del Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. Y vamos a darle paso a una consulta que nos hace un caballero que nos sigue a través del Facebook Cinar Canal 13, Luis Carlos Castro Herrera. A mí no me he encuestado, creo, si mal no recuerdo, que como en 12 años. ¿A quién encuestan y cómo? Y es que es parte del fenómeno que se ha visto en las redes sociales. Muchas personas han asegurado que nunca han formado parte de una encuesta para una elección. Y pues yo quisiera preguntarle a nuestros analistas del día de hoy que si creen que en la encuesta de Unimer se ha elegido de la manera correcta esa muestra para tirar o mostrar los resultados. Vamos a iniciar con doña Greti. Es muy difícil porque no tenemos datos suficientes de cómo obtienen esa encuesta. Lo que yo sí rescato de la encuesta de Unimer es la amplitud de esa muestra. Son 2.400 y pico, 2.469 costarricenses que fueron entrevistados casa a casa, tomados desde el punto de vista de una investigación, o uno debería presumir, siendo una empresa seria, que tomaron que esa muestra es absolutamente representativa, por edad, por condición social, por geografía, de la totalidad de los costarricenses, ¿verdad? Por eso es una encuesta. Es imposible que nosotros lleguemos a entrevistar a todos los votantes, pero se hace de manera selectiva, con instrumentos desde el punto de vista estadístico. Esta pregunta sería más lógico que la contestaran los que hacen las encuestas. Pero ya le digo, lo que a mí me da algún grado de tranquilidad desde el punto de vista de la encuesta es una muestra tan alta, que para mí es bastante representativa del mundo, del universo electoral. Don José Carlos. Sí, yo pienso que don Luis Carlos es altamente probable estadísticamente de que nunca lo entrevisten, pero eso no descalifica el que entrevisten a otra gente. Es muy fácil, somos casi 3 millones, 2 millones y pico de votantes, ¿verdad? Y bueno, la muestra se saca ahí, entonces imagínense una persona dentro de 2 millones. Eso quiere decir que el hecho de que no lo entrevistan a usted no descalifica la encuesta, pero en lo personal yo tampoco apostaría la uña de mi dedo más pequeño
digamos, garantizando esta encuesta. No tengo la información, no sé cómo se escogieron los segmentos de la muestra. Uno puede tener una cantidad de casos, en este caso muy alta, 2.469 casos, pero si escoge mal los segmentos, la representatividad, cómo está representado las zonas rurales. Hace un rato Vanessa decía muy bien que es muy probable que en las zonas rurales se defina quién va a ser el próximo presidente. Y es que así ha sido en los últimos años, ¿verdad? Y curiosamente, donde hay más alto abstencionismo, donde hay menos votantes, son los que terminan definiendo quiénes ganan. Entonces, yo no tendría ningún criterio para decir ni que está mal ni que está bien. Doña Vanessa. El referente es la encuesta como información, como elemento informativo, pero a mí lo que me preocupa de estas preguntas, porque hemos tenido reiteradas preguntas sobre el tema de las encuestas, es la importancia que le está dando el costarricense subliminalmente al tema de las encuestas. Entonces, tenemos que ser muy claros. Es un elemento informativo más, no debería ser un elemento que defina el voto. El votante en este momento tiene muchos medios de información, redes sociales, internet con todas las propuestas de los candidatos, también estos foros, el análisis para tomar la decisión sobre el voto y no solamente irse por un voto con base en las encuestas. Muchísimas gracias a los tres por formar parte de esta sección de redes sociales, pero yo quiero darles el pase a nuestros compañeros Luis Carlos y Julieta porque ellos tienen más consultas. Gracias, Diana. Y es que nos ha ganado el tiempo, pero antes no podemos irnos sin lo que hablábamos al inicio de el asunto de la encuesta de hoy, o lo que se indica el día de hoy con los diputados, con la intención de voto para los diputados, porque yo no sé si tenemos el gráfico ya en pantalla, lo vamos a tener. Sin duda también se habla, bueno, de que el que le dará el voto al candidato para la presidencia también lo hará así para lo que será en el caso de los diputados. Y también, bueno, aquí en lo que tenemos, en lo que ha publicado el Diario de la Nación de hoy, está la cabeza Liberación Nacional, ahí no sé si lo pueden observar, con un 16%, seguido de Frente Amplio, lo que decía don José Carlos también, y decían ustedes del Partido Acción Ciudadana, que se refleja allí. Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana, otros partidos y una gran barra ahí de no sabe, de un 38%, casi. Hablábamos en estos días de Sergio Mena, de otra gente que indudablemente ha levantado a raíz de todo esto, pero un análisis así, una pincelada, ¿cómo lo ven ustedes? Tres cosas importantes me parece desde el punto de vista de esta encuesta de hoy con respecto a diputados. Uno, que hay más abstencionismo, hay más indecisión en el caso de los diputados. Segundo, no hay filiación partidista, digamos, en el sentido de que los datos no son para nada similares a los que van a votar por los candidatos a presidente, lo cual significa que aquí no se está necesariamente votando por el partido. Tercero, que ninguna fuerza va a ser mayoría dentro del Congreso. Y cuarto, muy importante, que lo curioso, digamos, de estos detalles es que dos de los posibles triunfadores o de los que podrían ganar la presidencia de la República llegarían con una minoría bastante disminuida en la Asamblea Legislativa. Estoy hablando de José María Villalta, que obtendría apenas un 10.8% de los diputados, o de don Otto Guevara, que es todavía más, que es menor, que obtendría apenas un 7.1%. Los únicos que obtienen más porcentaje, los únicos partidos que en la de diputados obtienen más porcentaje que en la de presidente son el Partido Acción Ciudadana, que mientras Guillermo Solís recibe un 5% de apoyo, sus diputados obtendrían un 8.8%, y en el caso del Partido Nacional Cristiana, que don Rodolfo Pisa obtendría un 3.6%, y a nivel de diputados un 5.9%, lo cual significa que la gente va a quebrar el voto y que tampoco tiene filiación partidista de votar por ese partido político. Don José Carlos, señora Vanessa. Es claro que Liberación, digamos, lo que hemos dicho, hay un núcleo duro de liberacionistas que va a votar verde para presidente y va a votar verde para diputados. Cosa que va a ser diferente en los otros partidos porque son partidos pequeños con una atracción electoral
contingente importante y por lo tanto, digamos, de alguna manera es lógico que se dé una especie de quebrar el voto. Quebrar el voto es la palabra que dice, que nos indica de que van a votar para presidente por uno y para diputados por otro. Evidentemente tendremos una asamblea legislativa muy variada en los colores y en los tonos y obviamente también se expresa acá en la asamblea legislativa como la voluntad de cambio es superior, digamos, en el sentido de que si sumamos los del Frente Amplio, los del PAC y los del Movimiento Libertario, pareciera que vamos a tener diputados que representarían el cambio más que el continuismo. Doña Vanessa. Ya que ya el costarricense sabe lo que es una asamblea legislativa fraccionada. Ya el costarricense sabe la inmovilización que ha sufrido la asamblea por la división clara y contundente que ha demostrado en los últimos 8 años. Entonces, ese es un punto de partida para el votante. Pero también, si este es el resultado, la división de poderes va a ser clara. Poder ejecutivo, poder legislativo, y aquí lo que viene a darse es quién es el mejor negociador, quién tiene la destreza para negociar, para dirigir a Costa Rica con una asamblea en su primer poder de la República que va a ser altamente fraccionado, altamente disperso. Esa es la pregunta que también se debe contestar a los costarricenses. Gracias, doña Vanessa, José Carlos, doña Gretel, por estar con nosotros. El tiempo nos gana, nos tenemos que ir. Agradecerles su tiempo. Muchas gracias. También agradecemos a Diana Vázquez, quien ha estado hoy con la parte de CINAR Digital. Y también, Diana, ahí pueden observar este programa también y nuevos videos. Así es, Luis Carlos, en nuestra página cinar.go.cr pueden encontrar la sección de videos Café Cinar con todos los programas completos que se han transmitido aquí en Canal 13, así que si quiere volver a observar este programa, nada más ingrese a nuestra página. El lunes tenemos más detalles aquí en Café Cinar. Recuerde que puede preguntarnos a través de las redes sociales, en el Facebook Cinar Canal 13, en el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. Muy buenos días y muy lindo feliz fin de semana. Gracias, Diana. Así es, nos tenemos que ir nada más con respecto a esos datos que estábamos dando de la encuesta de Unimer, también que sale publicada hoy por el diario La Nación en torno a la elección de diputados. Casi la mitad de los probables votantes señala que no se decide por ningún partido para votar por sus candidatos a diputados y casi el 40% quebraría el voto, es decir, si vota por presidente no votaría por el mismo partido para diputados. Nada más un dato para que lo tengan ahí. A las 11:30, un resumen de Café Cinar y detalles de esta encuesta del periódico La Nación. Buenos días. También en Radio Nacional a las 11 de la mañana noticias y a través de nuestra página de internet. Buenos días.